ahora sí me parece que ya se logra visualizar con normalidad, ¿cierto? Bien. Entonces, uno de los puntos importantes que tenemos que tener en consideración, por ejemplo, es el hecho del tema del uso del casco. A veces, bien, nosotros hemos visto que tenemos diferentes colores. Amarillo, rojo, verde, blanco, diferentes colores. Algo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que no todos los cascos aplican para todos los tipos de trabajo. Bien, en consideración tenemos que también tener en cuenta de que va a depender del trabajo que se realice para que finalmente nosotros coloquemos un tipo de casco. Normalmente se utiliza, por ejemplo, los colores blancos para los equipos gerenciales, los cascos blancos, los cascos amarillos para los administrativos y normalmente para la parte operativa se utilizan colores fuertes como rojo, naranja, azul. ¿Bien? ¿Por qué? Porque son colores mucho más llamativos y que básicamente pueden fácilmente distraer la vista ante un peligro. ¿Bien? ¿Por qué? Porque supongamos que yo estoy caminando con mi casco blanco, ¿bien? En un ambiente, bien, imagínate que esto sea paredes blancas, yo estoy caminando con mi casco blanco y viene un montacarga. Lo más probable es que no me vea. Sin embargo, si ve un punto rojo, lo más probable es que sí me vaya a ver. Por eso es que se utilizan colores fuertes. Por otro lado, por ejemplo, en la parte operativa, a diferencia del personal administrativo, se utilizan protectores o tapones de oídos, bien, también denominados como el famoso Peltor, que son en este caso los tapones grandes. Bien, estos tapones por lo regular tienen el aislamiento de ruido a fin de que el trabajador pueda realizar su tarea bastante aislado, cosa que no pasa de repente en la parte administrativa porque si bien puede estar expuesto el ruido, no es la misma cantidad de decibeles o no es en este caso la misma potencia. ¿Bien? En el caso de los lentes de seguridad, va a depender el tipo de trabajo que en este caso se realice. Si te percatas, aquí el trabajador tiene lentes oscuros y acá el personal administrativo tiene lentes, en este caso, transparentes. Todo va a depender mucho del trabajo que esté realizando el trabajador, porque en el caso, por ejemplo, de la soldadura, bien, también se utilizan estos lentes transparentes, pero con protección. En el caso de los respiradores, bien, esto solamente aplica para las partes operativas y no para el personal administrativo, salvo que el personal administrativo pues esté expuesto. Bien, ahora, puntos importantes en cuanto a la vestimenta de mi trabajador. Normalmente, el trabajador tiene, en este caso, la misma ropa que el personal administrativo, pero adicional a ello tiene una funda o una sobrerropa, que es básicamente el mameluco, la ropa de faena, chalecos, bien, adicional a la ropa común que tiene también el trabajador administrativo, porque si tú te percatas, el trabajador administrativo como tal tiene un polo, bien. Luego, en los trabajadores operativos encontramos también los guantes de cuero. Más adelante vamos a ir viendo un poco sobre el tema de los guantes. ¿Por qué? Porque a veces también me mencionan, ¿no? A veces cuando estamos en obra me dicen, ay, pero guante es guante. No, guante no es guante. Hay guantes para, en este caso, zonas de pintura, zonas de embalaje, hay guantes en este caso también zonas de carga para desmontar cajas, también hay otros tipos de guantes, hay guantes para soldadura, hay guantes para corte, hay diferentes tipos de guantes. Entonces, no es que guante es guante. Algo que tú tienes que considerar es qué PP le estás dando al trabajador. ¿Bien? El mameluco normal es la sobrerropa que te mencionaba y los zapatos de seguridad, que en este caso sí aplican para los dos tipos de trabajadores, tanto administrativos como operativos. Pero no te preocupes, más adelante igual vamos a hablar un poco más de ello. ¿Hasta ahí va quedando claras las diferencias? ¿Se entiende hasta aquí? Sí, profe, lo entendí. Ok, entonces, un estándar en los EPP, bien, es que básicamente cuenta con restricciones y recomendaciones. Entre las restricciones tenemos que se evita toda modificación del EPP. Bien, suele pasar, por ejemplo, que a veces el EPP puede ser bastante incómodo. Por ejemplo, la máscara, por ejemplo, los lentes, inclusive hasta el casco puede ser bastante fastidioso. Algo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que el EPP no se puede modificar. No, de repente yo le quiero cambiar las ligas por unas rosadas o por otras de otro color porque a mí me gusta más, se ve más bonito. No puedes modificar el EPP. Como te lo dieron, es como lo que te lo tienes que poner. ¿De acuerdo? Por otro lado, cada jefatura de área exige el uso correcto del EPP.
Recuerda que en salud ocupacional nosotros hablamos de qué? De hábitos y comportamientos, de conductas repetitivas del trabajador. Acuérdate lo que yo te decía, todo va a depender de cómo lo vea tu trabajador. ¿Por qué? Porque hay algunos trabajadores que cumplen a rajatabla todo lo que tú le dices, pero también existen los trabajadores como que medios rebeldes que no quieren. Entonces, algo importante es que cuando tú hablas de PPs, tiene que haber una persona que se encargue de revisar que el trabajador cumpla con utilizarlo. Por otro lado, el uso de EPP en cualquiera de las plantas van a estar normados según las diferentes normas. Ahora, en cuanto a las recomendaciones que nosotros vamos a acatar, todo va a estar bajo el reglamento interno de trabajo. Uno de los documentos que nosotros tenemos que tener en cuenta es que toda esta, en este caso, esta ropa o estos EPPs que se utilicen, van a depender mucho de, en este caso, el reglamento que se haya establecido. Ahora, ¿existe dentro de la normativa que habíamos visto anteriormente documentos que hablen del uso del EPP? Sí, existe un documento estándar sobre el uso de EPP que está normado y eso existe para todos los ministerios de trabajo. Algo que tú tienes que considerar es que el estándar de los EPPs no es que a alguien se le ocurrió, se inventó, no, eso está bajo un documento. No te olvides, salud ocupacional tiene toda su parte documentaria y nosotros nos avalamos justamente en la documentación. Otro de los documentos importantes es el Reglamento Interno de Trabajo de Seguridad y Salud Ocupacional. ¿Y por qué básicamente por los reglamentos de trabajo? ¿Por qué? Porque en ese reglamento básicamente está lo que dispone la empresa. Porque supongamos que yo soy la empresa, me invento, no sé, Dios es amor. ¿Bien? En mi empresa yo voy a poner que mi uniforme para operativos va a ser mameluco y para administrativos va a ser pantalón de seguridad y camisa. Entonces, toda empresa es libre de decidir sus uniformes. Toda empresa tiene que cumplir, obviamente, con el estándar de los EPPs, pero puede decidir, por ejemplo, el tema de los colores, el tema de los logotipos, el tema de los estampados, inclusive el tema de estas reflectivas. Estas reflectivas, si bien es cierto, bien te dicen que deben estar colocadas en las áreas distales, llámese brazos, llámese piernas, de los trabajadores, tu empresa, en su reglamento interno de trabajo, es libre de decidir si de repente quiere que todo el traje tenga cinta reflectiva o que solo una parte, como por ejemplo los administrativos solo tienen una parte en las zonas de las piernas, en los brazos no tienen. Eso donde está dispuesto en tu reglamento interno de trabajo. ¿Bien? Ahora, el elemento de protección personal, ¿qué cosa es? Lo que yo te decía. Cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que lo proteja de uno o varios riesgos que puedan finalmente amenazar su seguridad o su salud, porque en este caso, si se utiliza es porque existe una necesidad. Recuerda que los EPPs no es que, ay no, hoy día me voy a poner mis tapones, mis lentes, mi casco, mi todo para tomarme mi foto ahí, ¿no? No, los EPPs no son para que tú te tomes una foto. Los EPPs no es para que lo postees, hagas tu hashtag en la empresa. No. Es para que los uses cuando realmente los necesitas. El uso de EPPs es muy importante para que tú prevengas todos los tipos de accidentes, porque de lo contrario, lo que va a pasar es que aún te parezca, en este caso, algo muy pequeño, algo muy inusual, algo que dices, no, pero yo tendría que ser muy mala suerte para que me pase a mí. Sí, pero justamente por cuestiones de azar, puede pasarte, o sea, puede sucederte, no es que no te vaya a pasar nunca. ¿Bien? Ahora, los CPPs, ¿cuándo se utilizan? ¿Bien? Uno, para eliminar los riesgos. Por ejemplo, supongamos que yo tengo un soldador y el peligro, ¿bien? Es que tiene que trabajar cortando, ¿bien? Fierros para luego hacer rejas. ¿Cuál es el riesgo? ¿Cuál es el riesgo? ¿Cuál sería el riesgo ahí? Amputación de alguna parte del cuerpo, quizás una quemadura eléctrica. Ya. También podría ser que cortando ese fierro de repente alguna partícula me caiga, ¿cierto? Correcto, los ojos, ¿cierto? Exacto. Entonces, los CPP se utilizan para eliminar los riesgos. ¿Bien? También se utilizan para el aislamiento del riesgo. ¿Cómo que el aislamiento?
para que en este caso, si no se eliminan al 100%, al menos reduzcamos la posibilidad de que pase. Bien, por ejemplo, yo tengo un trabajador que está trabajando, valga la redundancia, con una moladora, bien, algo que yo, por ejemplo, una moladora, no, a ver, una sierra eléctrica, bien, y yo le pongo los guantes, bien, para corte, estoy tratando de que este trabajador se vea lo más aislado posible. Bien, no lo eliminaré al 100% porque ahí está, porque sigue trabajando con la herramienta, pero trato de ponerlo a resguardo. Bien. Por otro lado, alejamiento del trabajador, protección colectiva. Algo importante es que tú recuerdes, bien, que los EPPs, si bien es cierto, son de uso personal, va a depender de todos los trabajadores que finalmente cuiden a su equipo. Porque si finalmente no lo hacen, si finalmente uno por ahí hace alguna conducta inadecuada o algún comportamiento inadecuado, finalmente todos los trabajadores están en riesgo, no solamente uno, no solamente dos. ¿Bien? Y por otro lado, protección del trabajador, protección personal, tanto colectiva como personal e individual. Quiere decir que todo lo que se haga finalmente los va a favorecer. Por eso es muy importante que tú siempre le expliques a los trabajadores, no al trabajador, a los trabajadores en conjunto, la importancia de que, perdón, utilicen, cambien y resguarden sus EPP. ¿Bien? ¿Hasta ahí se entiende? ¿Sí? ¿Preguntas hasta aquí? Sí, profe, sí se entiende. Le comento que tengo un amigo que trabajaba en un pesquero y estaba dentro de un congelador, una máquina de estas frías, y cada cierto tiempo le daban tiempo para salir. Cuando salen, tenía las manos muy heladas. Sin darse cuenta, colocó la mano cerca de un aparato que servía para quitarle las escamas a los peces, pues, y se ha cortado. Afortunadamente, el guante lo protegió y con eso mismo salieron. No perdió los dedos, precisamente porque tenía el guante puesto. Wow. Bueno, ven la importancia del EPP, realmente a veces uno dice, no, pero el EPP me pesa, tengo que estarlo cargando, y pues a veces hay que estar cargando el casco, por acá la máscara, por acá el lente, sí, yo sé, pero es mejor tener demasiadas cosas encima para protegerme que no tener nada y accidentarme. Acuérdense lo que yo les decía. Con salud, ustedes pueden trabajar en cualquier lugar. Sin salud, ustedes no van a poder trabajar. ¿Bien? Entonces, no te olvides, los EPP, ¿cómo se utilizan? Uno, son de uso personal, para ti solito, no los puedes prestar. ¿Bien? Deben adaptarse a las características anatómicas personales del usuario. Algo importante en lo que también comúnmente se falla, ¿no? A veces me dicen, ¿qué talla soy? Y yo de repente soy S y pido L, porque yo soy bien oversize, ¿no? Entonces a mí me gusta que me quede grandecito. Ok, algo importante es que los EPPs tienen que quedarte a tu talla. No puedes pedir o muy grandes o muy pequeños. Y si por A o B algún equipo te queda demasiado grande, como por ejemplo las máscaras, porque yo también tengo ese problema. Normalmente o comúnmente las máscaras a mí suelen quedarme demasiado grandes por mi cara, me quedan demasiado grandes. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Comunicar a tu jefe inmediato, indicándole de que la máscara, las orejeras, porque también me pasa, por ejemplo, a mí con las orejeras, que tienden a quedarme gigantes. Entonces, es importante que tú comuniques. ¿Por qué? Porque si el EPP no te queda correctamente, si el EPP no te calza, es como un anillo. ¿Bien? Que te lo quieres poner y no entra y se queda a la mitad y no cumple su función. El EPP es igual. Si no cumple su función, no te ayuda, no te funciona. ¿Bien? Tercero, debe mantenerse un buen estado de limpieza y funcionalidad. Algo importante es que los EPPs se limpian, los EPPs se lavan, los EPPs tienen que estar funcionables durante todo el tiempo que tú los uses. ¿Qué pasa si, por ejemplo, por ahí se me rompe el EPP? Si se te rompe, tienes que avisar a tu jefe inmediato, pero obviamente, ¿no? Supongamos que yo tenga una máscara, me hayan dado una máscara, yo no voy a estar girando las ligas de la máscara, ¿no? O de repente me han dado unos lentes, yo no voy a estar continuamente con los lentes poniéndomelos, sacándomelos, poniéndomelos, sacándomelos. ¿De acuerdo? O voy a estar continuamente de repente con los guantes jugando, ¿no? Jugando con los guantes. Acuérdate que tus EPPs, tú eres responsable por ellos y es importante que tú los mantengas lo más sano posible y lo más funcionales posible. ¿Bien?
Ahora dice, la persona debe haber sido capacitada en el uso. Por otro lado, algo importante también es que tú, cuando recibas un EPP y no sepas cómo se use, preguntes. ¿Por qué? Porque a veces pecamos no por defecto, sino, o pecamos no por exceso, sino por defecto, perdón. ¿Por qué? Porque a veces nos dicen, toma, tienes que usar esta mascarilla. Y tú estás como que, bueno, una máscara más, pum, me la pongo y ya está, ¿no? O de repente, toma este guante, y tú estás como que ya, me pongo el guante, ya, listo, tengo guantes nuevos, mira, tengo guantes nuevos. Pero no solamente es ponértelo o utilizarlo, es también saber para qué cosa sirve. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo recuerdo, chicos, y como anécdota se los cuento, recuerdo cuando la primera vez utilicé los guantes, bueno, yo no, hice que mis trabajadores utilizaran los guantes para enfilar, es decir, para poner ese rollo de papel film a los productos. Me acuerdo que se pusieron los guantes al revés, ¿y qué pasaba? Se pegaban en el film. Entonces, algo importante era que los guantes tenían que ponérselos con, en este caso, con la zona que resbalaba, hacia donde ellos ponían las manos para poder cortar el papel film. ¿Por qué? Porque el guante no se pegaba. Pero como no se les había capacitado, pues se lo ponían como cualquier guante normal. Y se ponían el lado que ellos querían o como les parecía que se veía mejor. Sin embargo, una vez que se les enseñó cómo tenían que usarlo, era como que, para eso era, ¿no? Entonces, es importante que te tomes el tiempo de poder explicarlo. Yo sé que inclusive para ti puede ser como que, explicarles a uno por uno. Sí, encuentra espacios, encuentra momentos para que los capacites. Acuérdate que tus trabajadores no pueden adivinar tampoco. Si tú no les enseñas, si tú no les dices, ellos tampoco no lo van a saber. ¿Bien? Por otro lado, debe elegirse el momento adecuado acorde al riesgo que se quiere proteger. Por otro lado, también es muy importante que tú tomes en cuenta, bien, que en este caso los elementos o los EPPs que tú seleccionas para tu trabajador van a ir en función al trabajo que el trabajador realiza, porque no todos van a usar lo mismo, bien, no porque todos sean trabajadores operativos u operarios, van a ser los mismos EPPs, porque tienes operarios de obra, operarios de máquina, controladores, entre otros. Entonces, no todos los trabajadores usan el mismo EPP. Que por ahí varíe como que una orejera, un tapón, por ahí un lente, por ahí un casco, por ahí son cositas mínimas las que varían. Aún así tienes que tener en consideración que no es lo mismo. ¿Bien? Ahora, dentro de las ventajas, ¿qué te beneficia a mí usar una EPP? Aparte de tener que poner, ya. Lo primero es que te proporciona una barrera entre el operador y el riesgo determinado. Definitivamente, bien, si yo, por ejemplo, tengo esta tijera y voy a empezar, y tengo por aquí, por ejemplo, este papel, y voy a empezar a cortar, bien, y tengo mi guante de fierro, me protege de que si yo, por ejemplo, tengo la mano cerca, no me vaya a cortar, ¿bien? Entonces, es importante que tú tengas en cuenta de que todo el PP finalmente pone como que una barra o una valla entre el riesgo que se produce, ¿bien? Y el peligro que podría ser el peligro o básicamente el agente que podría ser la tijera, que es la que me podría hacer daño. Entonces, es importante recordarlo. Por otro lado, te dicen disminuye la gravedad de las consecuencias del accidente sufrido por el trabajador. Importante, por ejemplo, lo que comentaba su compañero, ¿no? Tenía un amigo que tenía el guante y no se ha cortado, o sea, no ha sufrido una amputación. Y eso pasa. A veces uno dice, no, wow, qué suerte tengo. No, no se llama suerte, se llama que usaste lo que deberías haber utilizado, tal cual como te lo enseñaron. Entonces, toma en cuenta, considera que es muy importante que tú tengas a la mano o que tú en este caso, utilices los EPPs cuando realmente los tengas que utilizar. Por otro lado, son de fácil selección. Los EPPs no son difíciles. Normalmente son bastante como que básicos, ¿no? Mascarilla, tapones, casco, guantes, zapatos, ropa. O sea, es sumamente sencillo, no es muy difícil de memorizar. Por otro lado, son fáciles de implementar su uso. La mayoría de ellos son equipos que tú ya conoces, son equipos que para ti no son ajenos, porque inclusive hoy en día venden todo el kit de herramientas, incluso para los niños chiquitos. Entonces ya es como que algo que ya tú estás familiarizado. Y por otro lado, hay gran variedad de oferta en el mercado. Sin embargo, en cuanto a las ventajas, en la gran variedad de oferta del mercado, algo que yo sí te puedo recomendar es que tú siempre revises las hojas de seguridad que tengan los EPP.
qué? Porque hoy en día en el mercado como tal, de venta de diferentes productos, existen los productos de gama baja, de gama media y de gama alta. Ahora, si tú me preguntas cuáles son los mejores, obviamente hay empresas que se dedican a seguridad propiamente dicha, ¿bien? Y son las que de repente pueden tener algunos productos que son de gama bastante alta. Hay algunos que son de gama media, pero sí en cuanto a EPPs, se evita en su mayoría de utilizar aquellos que son EPPs de gama baja. ¿Por qué? Porque no te van a proteger. Porque, por ejemplo, un casco, supongamos que esto es un casco. El casco tiene que tener dureza, porque si el casco no es duro, ¿qué pasa? Te cae algo y se parte, se rompe. Bien, el casco tiene que tener la posibilidad de poder dejarse caer y no romperse. Si tú dejas caer tu casco y este se rompe, entonces ese casco no tiene la protección necesaria. Y eso es lo que tú tienes que evaluar. Bien, cuando tú, por ejemplo, compres un casco, una máscara, unos tapones, tienes que probar el producto, tienes que ver qué tan bien funciona, porque de lo contrario, te pueden decir, mira, este casco cubre esto, te va a caer un edificio y no te vas a partir la cabeza. Puede pasar, pero ya depende mucho de ti la evaluación que tú realizas para poder saber si este realmente funciona o no funciona. Entonces, es muy importante que tú siempre lo revises. ¿Bien? ¿Te entendió hasta aquí cómo se usa y las ventajas que tienen los EPP? Sí, claro, profe. Bien, ahora, ¿cuáles son los EPPs? Mira, tenemos aquellos destinados a protección auditiva y aquellos destinados a protección ocular. También tenemos destinados a los de la protección de la cabeza. Tenemos también aquellos equipos destinados a la protección parcial o total del rostro. Bien, indumentaria de protección, equipos destinados a la protección respiratoria. Tenemos equipos de las extremidades inferiores, prevención de deslizamiento, extremidades superiores, bien, aquellos que se utilizan o se colocan para prevenir las caídas, y aquellos que son protectores de cabeza para evitar ahogamiento por inmersión. Ahora, veamos parte por parte. En cuanto a los equipos de protección auditiva, nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, los famosos tapones o los famosos o las famosas orejeras. Estas pueden venir, en este caso, implementadas o incorporadas al casco. No hay problema. Pueden ser separadas o pueden ser unidas. Hoy en día, nosotros en la variedad que tenemos de ventas, encontramos cascos con las orejeras puestas ya o cascos, en este caso, que no tengan las orejeras, pero no hay problema, igual se pueden adaptar. Tenemos protecciones oculares, que básicamente son los lentes, o los cascos completos, así como los que usábamos, por ejemplo, para el COVID. ¿Se acuerdan que utilizábamos una careta? Igualito hay, en este caso, como EPP, protección ocular completa. Esta protección ocular tiene protección de ojos, protección de la parte superior de los ojos e inferior del triángulo. Este triángulo de aquí. ¿De acuerdo? Entonces, la careta completa no solamente te protege aquí los ojos, sino que te protege el triángulo completo. Zona ocular, zona de la nariz y zona de la boca. ¿Bien? Equipos destinados a la protección parcial o total del rostro. Aquí hablamos, por ejemplo, de las máscaras, ¿bien? Como tal, que pueden ser máscaras totales o máscaras de media cara. Porque tenemos aquellas que son media cara como tal y tenemos aquellas que son cara completa. Bien, va a depender en este caso qué tipo de trabajo realices para saber cuál de las máscaras son las que te aplican. ¿Qué más tenemos? Equipos destinados a la protección de extremidades inferiores, bien, y prevención de deslizamiento. Aquí nosotros lo que vamos a encontrar son las famosas botas, bien, o zapatos, en este caso de seguridad. Algo importante y algo que a mí, por ejemplo, siempre me pasa o siempre me pasaba, ¿ya? Era que los trabajadores me decían, no, señorita, supongamos que esta era mi pie, ¿ya? Señorita, la bota me pesa, ya. Es importante que no te olvides, tú tienes que probar el equipo, porque de lo contrario, si tú no lo pruebas, no vas a saber si es un equipo muy pesado, si es un equipo que de repente duele, si es un equipo que cansa, porque acuérdate que finalmente las extremidades inferiores, nuestros pies, son aquellos que van a aguantar nuestro peso. Y si bien el calzado de seguridad tiene, en este caso, la característica de ser pesado, no debe ser tan pesado, porque de lo contrario vamos a empezar a caminar como si fuéramos un dinosaurio, no vamos a pum, 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 dar pisotones. Y la idea no es que demos pisotones, no es que se sienta nuestra pisada.
La idea es que me proteja, entonces es importante que tú siempre revises el calzado. Ahora, por otro lado, es importante también que en cuanto al calzado de seguridad, te acuerdes que no todos los trabajos necesitan puntas de acero, ¿bien? Porque a veces me dicen, yo tengo calzado de seguridad de punta de acero y trabajo en zona eléctrica. Ya, pero si trabajas en zona eléctrica y tienes calzado con punta de acero, lo que te va a pasar es que te va a dar corriente, te va a llegar la corriente. Lo que tienes que tener es un calzado dieléctrico, no uno con punta de acero. Entonces, algo importante, chicos, es que con el paso del tiempo ustedes van a ir viendo un poco más acerca de estos temas y realmente me gustaría que podamos hablar un poco más de esto porque realmente los EPPs son un mundo bastante grande. Cuando nosotros hablamos de EPP o seguridad industrial como tal, no solamente hablamos de una bota, de un zapato, hablamos de una serie de equipos que finalmente van a hacer que pues lo que yo haga, mi trabajo sea seguro. ¿Bien? Por otro lado, equipos destinados a protección de las extremidades superiores, destinados a lo que es contracaídas, de altura, equipos destinados para la protección de las radiaciones. Aquí lo que vamos a encontrar normalmente son todo lo que nos cubre manos y brazos. ¿Bien? Aquí nosotros lo que vamos a tener en cuenta es que nuestras manos y nuestros antebrazos son lo que más rápido va a contactar. ¿Por qué? Porque yo normalmente hago esto, me apoyo, ¿bien? Normalmente no me apoyo con todo el brazo, me apoyo solamente con esta mitad de aquí. Entonces, es importante que yo considere de que, bien, puede pasar que yo finalmente contacte. Entonces, por ello, es muy importante que los trabajadores en todo tipo de empresas tengan, ya sea camisas, ya sean polos, ya sean poleras, o ya sea, en este caso, guardapolvos, todo siempre con manga larga. Bien, pero dice, uy, pero qué calor hace con la manga larga. Sí, yo sé, quema. Pero acuérdate que tus manos y tus antebrazos son lo que van a contactar porque tú te apoyas. Bien, normalmente uno no se apoya con todo el brazo, se apoya con este pedazo. Entonces, por eso es que siempre se dice que tiene que ser manga larga, aunque se vea mejor o se vea como que más bonito, manga corta, porque hace calor, sí, se puede ver muy bonito, pero recuerda que la protección es manga larga. ¿Bien? Finalmente tenemos equipos con protección de la cabeza para conductores, elementos de protección contra el ahogamiento por inmersión. Algo importante es que en el caso, por ejemplo, de los conductores, los que son choferes de trailers y ello, o simplemente choferes de montacarga, de maquinaria pesada, es importante que tú recuerdes que ellos tienen también protección de la cabeza, pero que el casco, en el caso de ellos, no es igual al casco común y corriente que utilizamos para los demás trabajadores. Normalmente el casco de ellos tiene una serie de espacios por los cuales permite que el aire pueda salir o pueda desfogar. ¿Por qué? Porque también estar con el casco todo el día cansa, sofoca, duele la cabeza porque inclusive pesa. Porque de alguna u otra manera el casco tiene la ventaja de que es duro y esa dureza hace que el casco pese. Entonces es importante que tú recuerdes, bien, que en el caso de los conductores el EPP de la cabeza o el casco finalmente va a ser diferente. ¿Bien? ¿Hasta ahí se entendió cuáles son los EPPs? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Preguntas, dudas? Claro. Bien. Ahora, consideraciones que debemos tener en cuenta. Uno, acorde al riesgo al que está expuesto el usuario. Recuerda que no todos, ya te lo he dicho, no todos estamos expuestos a lo mismo. Hay algunos que estamos más expuestos y hay algunos que estamos menos expuestos. Segundo, condiciones del ambiente laboral. Por eso es importante que tú recuerdes, que era lo que yo te decía. Por ejemplo, los trabajadores que están en mineras, o por ejemplo, hablemos de minas, ¿ya? Las minas ubicadas en el sur del país no son las mismas minas ubicadas en la sierra del país. Hablemos, por ejemplo, de la minera Antamina, ubicada prácticamente en Huaraz, a una cierta cantidad de metros sobre el nivel del mar, que es bastante elevado y que normalmente hace frío. Hablemos de otra minera ubicada en Pisco, que también está sobre niveles del mar, bien, pero que una de ellas, la que está ubicada en Pisco, tiende a ser más calurosa que la que está en Huaraz. En Huaraz hace frío. Entonces, algo que tú tienes que tener en consideración es que tus EPPs tienen que acoplarse a las condiciones de trabajo. ¿Por qué? Porque yo de repente a un trabajador de una mina de Huaraz que hace mucho frío,
no le voy a poner pantalones livianos o polos livianos y no le voy a poner nada para que se abrigue. Y a un trabajador de una minera donde hace demasiado calor, no le voy a poner ropa de abrigo. Entonces, es importante que tú siempre mires cuáles son las condiciones del ambiente laboral, porque de ello también va a depender que finalmente, no que tu trabajador esté calientito o esté fresquito, va a depender que tu trabajador realmente pueda hacer las actividades, porque de lo contrario, por ejemplo, si tiene demasiado frío va a estar así, soplándose, tratando de darse calor. ¿Por qué? Porque la ropa no le ayuda. ¿Bien? O de lo contrario va a estar así, secándose el pobre porque se muere de calor. ¿Bien? Punto número 3. Cumplimiento de las normas aplicables y las certificaciones. Normalmente cuando uno habla de PPs, y eso es lo que te decía, ¿no? En los EPPs es un tema que muy poco se habla porque muy pocos le dan la importancia que se debería dar. Algo importante es que los EPPs tienen normas aplicables, tienen certificaciones aplicables que básicamente buscan saber si realmente el EPP cumple con el estándar correspondiente. Porque hoy en día que tenemos diferentes entidades, también existen entidades reguladoras de revisar si realmente estos EPPs cumplen o no con las características necesarias para saber o para prevenir este tipo de accidentes o prevenir este tipo de riesgos. Todo va a depender finalmente de si realmente la empresa los cumple. Ahora, compatible con otro EPP, protección y confort son requerimientos conflictivos. Algo importante es que normalmente los EPPs no suelen ser tan cómodos. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de protección y comodidad o confort del EPP, hablamos de dos mundos totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque el EPP no suele ser cómodo, suele ser bastante incómodo realmente. Sin embargo, pues no podemos elegir. No es que tenemos una balanza, protección, confort. No hay una balanza, no podemos inclinarnos a ninguno de ellos, porque finalmente a nosotros nos interesa que el trabajador esté lo más seguro posible. Y para que eso pase, sí o sí, tiene que primar la protección. La seguridad es primordial. ¿Bien? Por otro lado, tenemos que considerar algunos requerimientos internos del cliente o del usuario. Recuerda que en salud ocupacional también todas las opiniones pueden ser importantes. Acuérdate siempre de escuchar a tu trabajador, porque de repente tú dices, pero en este trabajo no necesita este PP. Pero puede pasar que venga un trabajador y te diga, ¿no? ¿Sabe qué? No sé, a ver, de repente ingeniero, licenciada, yo estoy haciendo este trabajo y pasa que normalmente yo no debería usar, supongamos, no debería usar la cortadora, pero con las nuevas disposiciones que han dado, ahora yo sí uso la cortadora. Entonces, me da un poco de miedo que me vaya a cortar una mano o un dedo. ¿Usted cree que me podría dar un EPP para eso? Entonces, es importante que tú siempre escuches al trabajador, porque de repente tú puedes pensar, no, pero si ese trabajador, su puesto es vigilancia. Bien, sí, sí puede ser vigilancia, pero dentro de las tareas encomendadas, le pueden haber dicho que tiene que revisar, que tiene que cortar, que tiene que hacer algo con una maquinaria. Y este trabajador también tiene el derecho de estar protegido. Entonces, no podemos obviarlo. Bien. Y por otro lado, los otros atributos que deben tener los EPPs es que deben ser altamente visibles. Normalmente, muchos de los EPPs no vienen con esta visibilidad como tal, pero para ello se utiliza la famosa cinta reflectiva. ¿Bien? ¿Qué es esa cinta que se coloca ya sea en los carros, ya sea en lugares donde uno necesita luz o en las carreteras? Estas cintas reflectivas se colocan tanto en la ropa como en los EPPs del trabajador, sobre todo en los cascos, o incluso existen ya ropas de trabajadores que son de colores neones. Esto con la finalidad de que el trabajador se vea, ya sea en la noche o en el día, pero que el trabajador pueda ser fácilmente identificado, no como una pared, no como una columna, no, sino fácilmente identificado como una persona. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Sí se entendió? ¿Preguntas? ¿Sí me dejé entender? ¿Me confirman, por favor? Sí, licenciada. Bien. Ahora, ¿qué nos dice? Quedan excluidos la ropa de trabajo común. Algo importante, sobre todo cuando tú estés en obra, algo importante que queda totalmente excluido, que tienes que retirarlo, es la ropa de trabajo común. Por ejemplo, ¿no? Yo me voy a trabajar con mi polito, con una jacket, con un pantalón, ¿bien?
Ello no está permitido dentro de las labores. ¿Por qué? Porque recuerda que tú tienes que cumplir con el estándar, ¿bien? Y el estándar de seguridad, si sobre todo eres operativo, indica que tienes que tener ciertas características importantes en cuanto a la ropa. Segundo, los equipos de los servicios de socorro y salvamiento. Bien, en este caso, todos, por ejemplo, ¿no? Supongamos que yo tenga un equipo de ayuda, por ejemplo, de la Cruz Roja, a ellos no les puedo cambiar el EPP. Ellos usan los colores según lo que ellos tienen establecido. Equipo de protección individual de los militares, de los policías. Ellos, obviamente, tampoco se les puede cambiar. Materiales de deporte, material de autodefensa, aparatos portátiles para la detección y señalización de conos, como por ejemplo conos, baladizas, estos espacios de tranqueras también. Ello no se puede cambiar. En este caso, en ellos no aplican las consideraciones como tal, porque ellos son en este caso diferentes totalmente y se manejan bajo sus normativas propias. ¿Bien? Ok, miramos aquí, protección respiratoria. Pero antes de pasar, ¿tienes alguna duda, alguna pregunta? Para ir viendo cada una. ¿Preguntas hasta aquí? Ninguna. Bien, mira, en protección respiratoria nosotros vamos a encontrar diferentes tipos de máscaras. Estas de aquí son máscaras de cara completa, conocidas como máscaras de cara completa. ¿Cuándo se dicen que son máscaras de media cara? Aquí, mira. Nosotros vamos a encontrar las que te digo, cara completa, en este caso que te cubre desde la parte de la frente hasta todo el mentón. Agarra toda tu cara. Pero cuando nosotros hablamos de máscaras de media cara, si tú te percatas, tenemos que cubren solamente desde la nariz hasta la zona de la boca. Ahora, algo importante es que normalmente las máscaras de cara completa se utilizan, bien, a partículas menores a 10 micrones, bien, que son partículas muy delgaditas. Por ejemplo, los bomberos utilizan normalmente estas máscaras. ¿Por qué? Porque permiten la llegada de aire, pero evitan que el ingreso de humo, bien, pase. ¿Por qué? Porque el humo, recuerda que las partículas son muy pequeñitas, muy chiquitas. Entonces, las máscaras de cara completa ayudan a que ello no pase. Bien. En cuanto a las máscaras de media cara, bien, encontramos aquellas que son para polvos, bien, que normalmente si tú te percatas tiene los filtros de esta manera, son filtros más o menos cuadrados. Las máscaras contra neblinas, bien, que son por gotas normalmente, donde los filtros usualmente son redondos, ¿de acuerdo? Normalmente los filtros son redondos. Y en el caso de los humos, encontramos en este caso las máscaras comunes, bien, pero en estas máscaras, si tú te percatas, tiene un filtro. Este filtro, bien, es de no reinhalación, bien, o de no ingreso, es decir, lo que tú respiras, exhalas, sale, pero no entra. Te vuelvo a repetir. El filtro es de no reinhalación. ¿Cómo es eso? Tú respiras, botas por el filtro, sale, pero cuando tú respiras nuevamente, eso ya no vuelve a ingresar. ¿Me dejo entender? ¿Se entendió? Sí. Bien. Ahora, por ejemplo, aquí tenemos también, te decía, las máscaras para gases, mira. Las máscaras para gases existen caras completas, existen medias caras. Para vapores, mira los filtros que son de color redondo ahora, o en este caso son redondos. Algo que tú tienes que tener en cuenta es que no todas las máscaras tienen los mismos filtros. Ahora, usualmente en la protección respiratoria, lo que se cambian son los filtros como tal. La máscara, tanto cara completa como media cara, no se cambia normalmente, se cambian los filtros, porque es el filtro donde se deposita la suciedad. Ahora, si tú me preguntas, ¿cada cuánto tengo que cambiar el filtro? Va a depender del tipo de máscara que tú estés utilizando. Aunque normalmente estos filtros tienden a durar máximo de un mes. Bien, pero dentro de los insertos de cada filtro también te indica cada cuánto debes cambiarlo. Ahora, si de repente el filtro se te rompe, se te cae, se te daña, se abre, se magulla, se rompe, bien, obviamente automáticamente tienes que cambiarlo. Bien. Ahora, esto es por un lado protección respiratoria y vamos a hablar en este caso de los famosos respiradores. Cuando nosotros hablamos de respiradores, no hablamos de mascarillas comunes y corrientes.
Hablamos de equipos diseñados, ¿bien? Que básicamente son aprobados por la famosa NIOSH, ¿bien? La NIOSH es aquella entidad que se encarga, en este caso, de revisar, ¿bien? La resistencia que puede tener mi mascarilla y también verificar si realmente esta máscara es la correcta para mi protección, ¿bien? Tanto para partículas, para gases o para cualquier otro elemento al que yo me vea expuesto. Entonces, normalmente se le dicen respiradores de cara completa, respiradores de media cara, ¿bien? ¿Por qué? Porque estos que hacen te permiten respirar, ¿sí? Ok, entonces, algo que tú tienes que tener en cuenta es que existen diferentes tipos de respiradores. Algo que yo te puedo aconsejar es que cuando tú estés en internet de repente navegando, puedes ubicar ellos, esto así como tal. Respiradores para trabajo según normativa internacional. Cuando tú buscas de esa manera, te van a salir todos los respiradores existentes, todos los respiradores que existen dentro en el mundo, básicamente, y te va a salir qué protege, qué cuida, qué filtro, cuándo se cambia. Te va a salir toda la información importante de cada uno de los respiradores. Ello te va a ayudar a ti, sobre todo para que tú puedas ubicar donde tú estés, qué equipo de respiración te está ayudando o te aplica en este caso para que tú puedas realizar los trabajos necesarios. Bien. Ahora, algo importante también que tú tienes que tener en cuenta es que todos los equipos de protección respiratoria no se colocan de la misma manera. Importante es que cada que tú tengas un equipo de protección respiratoria, estos siempre vienen normalmente con sus instrucciones de uso. Y es importante que tú puedas reproducirlas, facilitarlas, hacerlas en grande, socializarlo con los trabajadores. Porque de repente, ¿qué pasaba con el COVID, no? Me decían, toma una mascarilla. Y tú eras como que te la ponías y a veces te ponías el lado celeste, a veces el lado blanco, y normalmente uno no sabía. Entonces, es importante que cuando tú tengas este tipo de materiales, lo compartas con los trabajadores, porque de ello va a depender que pues ellos se coloquen realmente la máscara o los respiradores como realmente debería. ¿Bien? Ahora, usos incorrectos, por ejemplo, toma en cuenta, la máscara no se está manipulando continuamente, ¿no? Quiero toser, me la saco, toso, me la voy a poner. Bien, quiero hablar, me la saco, hablo, me la voy a poner. No debo fumar tampoco con mi mascarilla y no debo tener barba. ¿Por qué? Porque la barba no ayuda a que el sello de la mascarilla se acople. Mira, si tú te percatas, esto es un GEBET y en todas, en cada una de ellas, que hay una prueba para ver si realmente cierra. Y si tú te percatas, la persona que se está colocando no tiene barba. ¿Por qué? Porque como esto es un caucho, un GEBET, si yo tengo todo aquí la barba, ¿qué va a pasar? Que no va a permitir que la máscara selle herméticamente, sino que los pelitos, al estar ahí, van a hacer que esto resbale y no selle. Por otro lado, si mi mascarilla se rompió, se dañó, ya no debo utilizarla. Debo automáticamente avisar que pues esta mascarilla ya no está en funcionamiento para que puedan cambiarla. ¿Sí? Entonces, importante, mira, limpieza y almacenamiento. Mira cómo empieza, mira cómo termina. Es importante también que tú recuerdes y les hagas saber a tus trabajadores que si bien la máscara o los respiradores son importantes del uso, no podemos llegar a estos extremos. Mira por acá todavía, mira, acá está con las ligas amarradas. ¿Lo logras ver? ¿Sí? ¿Lo viste? ¿Sigues ahí? Sí, Miss. ¿Lo vieron? ¿Vieron que inclusive esto está con las ligas amarradas? Sí, sí. Entonces, es importante que tú converses siempre con tu trabajador y les hagas saber o les pongas en conocimiento, ¿bien? Que es importante que ellos siempre cambien, en este caso el EPP, cuando este ya no está en correcto funcionamiento, porque de lo contrario, lo que puede pasar es que el trabajador puede seguir usando este EPP, se lo puede poner, se lo puede sacar, se lo puede poner, se lo puede sacar. Pero ya en estas condiciones, el EPP ya no protege, ya no cuida al trabajador. En estas condiciones, es más, lo pone en riesgo. ¿Por qué? Porque el trabajador está inhalando continuamente ello. ¿Sí? Ok. Importante entonces, limpieza y almacenamiento de los respiradores. Antes de limpiarlos, es importante que tú les expliques a los trabajadores que ellos deben remover los filtros.
Dentro de los respiradores, lo más importante que tú tienes que cuidar justamente son los filtros o los cartuchos, porque como te había mencionado, eso es lo que se cambia. Estos filtros y cartuchos normalmente, bien, no se lavan, estos son desechables, bien. Lo que sí se puede lavar son en este caso las caras completas y las medias caras, pero de preferencia no se deben sumergir, de preferencia no deben estar remojadas en agua, ¿bien? ¿Y con qué se limpian? Con 4 ml de hipoclorito de sodio, que básicamente es lejía, más 1 litro de agua, ¿bien? Lo que se hace en este caso es, tal cual como tú ves en la imagen, ¿no? No la está sumergiendo, sino que básicamente solo la está limpiando, ¿bien? Revisar y sobre todo siempre secarlo de manera correcta. Ahora, para almacenarlos es muy importante que tú siempre coloques o registres de quién es la máscara. Bien, de preferencia, el trabajador propietario del EPP es quien debe realizar la limpieza y mantenimiento de su equipo de protección personal. ¿Sí? Hasta aquí, con el tema respiratorio, ¿se logró entender? ¿Todo claro? Sí, Miss, está bien. Sí. Ok, pasamos a la protección auditiva. Mira cuántos tapones existen. Mira, desde los más sencillitos, mira acá también los más sencillitos a lo más sofisticado, ¿no? Estos grandes, o estos de aquí, por ejemplo, que vienen incorporados al casco. ¿Bien? Tenemos los que vienen en su cajita, tenemos los que vienen con cinta, tenemos los que vienen con cable, tantos tipos de protectores auditivos que existen hoy en día en el mercado. Algo importante, obsesión con la atenuación, actitud de que más es mejor. Importante, el protector auditivo, bien, con el mayor valor de NRR, es decir, el tema de la fuerza con la que llega el sonido, es probablemente el mejor utilizado, probablemente sí, siempre es en este caso el que mejor ajuste tiene, no necesariamente este de aquí es el que tiene mejor ajuste, y en este caso es el que será usado por mayor tiempo, no tampoco. Algo importante es que los datos de atenuación indican la capacidad del protector auditivo, no su efectividad. Eso quiere decir que si tú tienes, por ejemplo, los tapones sencillos, no es que porque sean muy sencillos son malos, sino que todo va a depender del trabajo que tú estés realizando, porque hay trabajadores que pues están en zonas donde no hay ruido, como por ejemplo hay trabajadores que están en zonas muy ruidosas como los peajes, por ejemplo. Bien, y sin embargo en zonas de peajes tampoco necesitas estos audífonos que están incorporados al casco o que son de caña completa. No los necesitas. Finalmente, recuerda que la atenuación no tiene nada que ver, en este caso, la capacidad del protector auditivo, sino básicamente en la efectividad con la que este funciona, porque tú puedes tener uno simple y te puede funcionar muy bien, o puedes tener uno muy caro y te puede funcionar muy mal. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a ver. No seleccionar un valor de atenuación demasiado alto. ¿Bien? ¿Qué te dice? El valor de atenuación va entre 75 y 85 decibeles. ¿Bien? Te dice, uso el 100%, ofrece la protección esperada, ¿no? Uso el 99%, con tan solo 5 minutos de descuido, el día siguiente se reduce el efecto protector auditivo, y uso el 90%, la protección es básicamente nula. Es importante que tú tengas en cuenta de que en este tipo de protectores auditivos se debe utilizar al 100%. ¿Por qué? Porque la protección en este caso va a ser o te va a llevar a que entre 75 y 85 decibeles tu trabajador pueda estar seguro. Ahora, ¿cómo yo sé qué protector es el correcto? Para eso, en este caso, tú tienes que ver el tipo de trabajo que estás realizando y valorar, o en este caso, el tipo de protector que vas a utilizar. ¿Bien? Importante, saber o explicarle a los trabajadores cómo se deben poner, en este caso, los protectores auditivos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, sobre todo aquellos que no tienen cinta, que no tienen liguita que cuelgue, son los con los que los trabajadores más sufren, porque saben ponérselos, pero no saben cómo quitárselos. Por eso es importante que tú les enseñes. Ahora, recomendaciones importantes. Utilizarlo de acuerdo a las instrucciones de uso. Utilizarlo durante toda la jornada laboral. No tocarlo con las manos sucias, porque a veces hay trabajadores que dicen, ¿no? O están aquí, dale y dale con el tapón. No lo usan, pero están que lo usan. ¿Bien? Ahora, los tapones auditivos por lo regular no se lavan. ¿Bien? ¿Por qué? Porque como la parte del tapón normalmente es como un microporoso, absorbe el agua y puede generar otitis. ¿Bien?
Finalmente te dice, descártalo cuando esté sucio o al finalizar la jornada laboral. Recuerda que los tapones también son desechables. Los tapones no es que te duran toda la vida. Sobre todo aquellos que no tienen ligas, bien, esos son desechables de cada día. Esos tú te los pones, termina el día y los botas. Estos que están aquí normalmente te pueden durar hasta una semana, pero los que no tienen piquita, sí o sí, se tienen que desechar. ¿Por qué? Porque si tú estás percatado, estos son de fácil manipulación y se aplastan con facilidad. Entonces, al perder su forma, luego ya no te van a funcionar. ¿Sí? Recomendaciones importantes, de igual manera, utilízalo de acuerdo al uso, utilízalo durante toda la jornada, no lo toques con las manos sucias. Estos sí se pueden lavar, pero se pueden lavar aquellos que son de este material de silicona. No se debe utilizar solventes ni agentes químicos como alcohol, como benzina, como aguarrás, y se deben descartar cuando estén deteriorados. Si se rompió, si por ahí se salió la piquita, si de repente por ahí está medio rasgadito o deshilachado, automáticamente deben ser reemplazados. Bien. ¿Qué más? En el caso de las orejeras o tapones tipo orejeras, debes utilizarlo de acuerdo a las instrucciones. Bien. En el caso de las orejeras, sí es importante que recuerdes que el trabajador no puede tener acitos, ¿no? No puede ponérselo encima del cabello. Siempre es importante recordarle que las orejas deben quedar lo más expuestas posibles para que la orejera se pueda acoplar. ¿Bien? Esto se lava con agua tibia y jabón neutro y las almohadillas del relleno, que son estas que tú ves acá a este ladito, cuando ya no estén ajustando correctamente, deben ser reemplazadas. ¿Bien? Entonces, mira, desgastes importantes, ¿no? Considerar, ¿cuándo sé yo que se ha desgastado? Cuando la almohadilla ya no funciona, cuando la almohadilla deja pasar el ruido. Mal uso, por ejemplo, ¿no? Yo estoy aquí y, bueno, este me parece muy grande, pum, de corto, le saco un pedacito. Eso no es un uso correcto, por eso es importante que no lo haga. ¿Bien? Protección auditiva, ¿se logró entender? ¿Todo claro? ¿Preguntas hasta aquí? Sí, todo claro. Bien, cuidados y recomendaciones. No lo cojas con las manos sucias. De preferencia, si tienes las orejeras, busca una caja, no bolsa plástica. Caja de cartón de repente donde puedas guardar tus orejeras y estas no se aplasten, porque si tú las aplastas también los puedes malograr. ¿Bien? ¿Qué más? Fíjate bien que durante toda tu jornada laboral tienes que usar tus orejeras y cuando termine la jornada, si están sucios y son de este tipo, tienes que desecharlos, no los guardes. ¿Bien? Ah, y mucho menos los vayas a prestar. Ok, ahora sí, vamos a la protección de ojos. Cuando nosotros hablamos de protección de ojos, hablamos básicamente de la protección basada en los productos que ayudan a reducir los riesgos. Por ejemplo, los anteojos ayudan a proteger el impacto, ya sea de caídas de clavos, de sierras, de tantas cosas. En este caso, las antiparras, que son todas completas, también te ayudan al tema de las salpicaduras, porque ya en la cara no te cae nada. Y los protectores faciales para la radiación. Pero vamos a verlo. ¿Bien? Algo importante que tú tienes que tener en cuenta es que hoy en día la mayoría de lentes de seguridad vienen con protección UV. ¿Esto por qué? Porque los rayos del sol, ya básicamente después del deterioro de la capa de ozono, son mucho más fuertes. Y cuando el trabajador utiliza estos lentes, como hay un reflejo en el choque del sol en los lentes, estos por lo regular tienen justamente por ello la protección UV, porque de lo contrario, el rayo del sol le impactaría mucho más fuerte al trabajador que los está utilizando. Ahora, tú vas a tener diferentes tipos de filtros. Esto yo te lo voy a dejar, o bueno, lo tienes exactamente en la diapositiva, para que tú lo revises. De repente ahorita no te lo vas a aprender, ahorita no lo vas a leer, pero más adelante léelo para que tú conozcas un poco más de las opciones de lentes que existen. No todos los lentes son iguales y algo importante es que cuando nosotros trabajamos o cuando vamos a seleccionar el lente para el trabajo por el trabajador, valga la redundancia, siempre miramos esta tablita que básicamente nos dice qué tipo de lente vamos a usar. En este caso, si vamos a usar lentes para contraste, lentes para soldaduras, qué tipo de soldadura vamos a tener, ¿bien? Vemos también el tema del impacto, vemos también la propiedad del lente, vemos también las actividades para las que está diseñado, porque este cuadrito es un cuadro como tal que está
libre, o en este caso libre difusión de todas las personas que hacemos seguridad ocupacional o que hacemos salud ocupacional. Entonces yo te lo voy a dejar aquí para que tú lo revises y te percates y ahora que de repente estés en el trabajo digas, ¿no? Mira, le he dado transparente y le debí dar bronce, o le debí dar gris, o le debí dar otro color. Es importante que tú tomes en cuenta que en este caso no todos los lentes le aplican a todos los trabajadores. Va a depender mucho. Bien, va a depender mucho en este caso del tipo de trabajo que este trabajador, valga la redundancia, esté realizando. ¿Sí? Usos incorrectos. Nunca uses los protectores oculares o de seguridad industrial para deportes o otras actividades. Bien, por ejemplo, yo sí he visto, ¿no? Que hay ahora jueguitos para niños que tienen estos lentes. ¿Se deben usar? No, no se deben usar porque no son lentes ni de medida, ni correctores, ni tampoco que te pueden proteger contra los juegos. Entonces, no deberías utilizarlos de esa manera. Mantenimiento, si tus lentes están rayados, si ya no se ve, si están opacos, si se te cayeron, si se te doblaron, si se te rompieron, automáticamente tienen que desecharse. ¿Bien? Es importante siempre mantenerlos en un estuche limpio, en un estuche donde básicamente pueda estar lo más seguro posible, a fin de que este no se raye, no se dañe, no se rompa, no se aplaste sobre todo, porque como son en este caso de plástico, suelen romperse con facilidad. Además que tampoco debemos estar jugando con las patitas de los lentes porque de lo contrario, cuando yo me lo ponga, este me va a quedar demasiado flojo. Cuando yo me agache, se me va a caer. ¿Sí? ¿Se entendió hasta ahí el tema de los lentes? ¿Se entendió hasta ahí? Sí, Miss. Ok. Ahora, si es posible, nunca limpies los lentes en seco. ¿Por qué? Porque cuando yo los limpio, por ejemplo, con la ropa o los sobo simplemente, ¿qué es lo que voy a lograr? Es básicamente rayarlos. Por ende, no debemos limpiarlos en seco. Debemos básicamente utilizar paños húmedos, no mojados totalmente, pero al menos húmedos, para evitar las rayaduras. Siempre utilizar, en este caso, jabones neutros. Lo que sí podemos es sumergir los lentes porque, como te digo, como son plásticos, no hay ningún problema. Los puedes sumergir, pero nunca los limpies con alcohol, con agua oxigenada o con ningún solvente, porque como son plásticos y tienen este filtro, en este caso con el cual se recubre, lo más probable es que se empiecen a descascarar. ¿Bien? Utiliza una toallita de lentes prehumedecida o cualquier paño prehumedecido que básicamente no desprenda pelusas. Si no tienes líquido disponible, lo único que puedes hacer es soplarlos. Sóplalos o básicamente puedes quitar levemente las partículas y luego limpiarlos en seco, pero con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque lo que puede pasar es que termines rayándolo. ¿Bien? Preguntas hasta ahí con el tema de los lentes, de repente con el tema del protector auditivo o con el tema del protector, en este caso, respiratorio. Cualquiera de los tres, ¿tienes alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro de repente? ¿No? ¿Todo claro? ¿Sí? ¿Se logra entender hasta ahí? Sí, Miss, está bien. Ok. Ahora, pasamos a la protección craneal. Bien, tenemos la clasificación Irán 3620. Aquí nosotros vamos a tener dos tipos. Tipo 1, con visera, arnés, pudiendo incorporar barbijo y accesorios. Y el tipo 2, con, en este caso, copa con ala, arnés, pudiendo incorporar barbijo y accesorios. ¿Cómo es esto? Mira, acá te muestro. Tenemos, mira las partes del casco. Nervadura, tenemos el ala y el barboquejo o el barbijo, que es lo que te agarra. O tenemos también, mira, la parte de adentro, el tafilete, bien. Tenemos los dispositivos de sujeción, que son básicamente los que hacen que el casco no tope, no llegue al tope de tu cabeza. La suspensión o la hamaca, la banda de silicona para que el casco no se te caiga y la visera. Bien, entonces, aquí nosotros tenemos todas las partes del casco con las cuales vamos a trabajar. Instrucciones. El casco debe colocarse de modo que el borde derecho, bien, esté derecho cuando la cabeza está erguida. Algo importante, los cascos tienen necesariamente que ajustarse. El casco, si tú te mueves para la derecha, para la izquierda, para adelante o para atrás,
este no se te debe caer, no se te debe mover, ¿de acuerdo? Porque si se mueve o en este caso se te cae, entonces no te protege. Por otro lado, la visera debe usarse únicamente hacia adelante, no debe ponerse hacia atrás. Bien, esta está hecha básicamente para proteger la parte de los ojos, porque como tiene una visera hacia adelante, entonces todo lo que caiga va a pasar por la visera y va a resbalar, ¿sí? La mentonera se utiliza si necesitas inclinarte. Esta mentonera, el barbijo, esto de acá. El barbijo se coloca justamente para aquellos que realizan trabajos, por ejemplo, los mineros, que normalmente están agachados, utilizan el barbijo como medio de protección porque este barbijo tiene una liga. Esta liga, que puede ser de silicona o liga como tal directa, lo que hace es mantenerlo sujeto. ¿Bien? Importante, guárdalo siempre en un lugar seguro. No guardar a la luz directa del sol ni en condiciones de calor o humedad. ¿Por qué? Porque el sol puede dañar el casco, es más, puede cambiar la coloración. Revisar siempre las carcasas, señales de daño o deterioro. Si tu casco está rayado, si está roto, si está golpeado, si está rajado, tienes que reportarlo. Inspecciónalo siempre. Cada que te lo vayas a poner, siempre revisa cómo están las ligas, cómo está la visera, cómo está el casco, si está durito, porque a veces el casco ya no está tan duro, sino que está más blandito. ¿Bien? Reemplaza las piezas defectuosas si es que aplica. Hay cascos que sí se puede reemplazar estas piezas. Si ya no se puede, avisas a tu jefe inmediato. Bien, ahora, hay algunos cascos que tienen una colita de tela en la parte de atrás llamada sudadera. Esta sudadera normalmente se puede retirar con facilidad del casco y sirve básicamente para que cuando el trabajador se pone, bien, o cuando el trabajador se lo pone, todo el sudor que se acumula en la zona del cuello, pues finalmente no moje el polo o simplemente no se quede ahí. Pero esa sudadera, bien, es importante que el trabajador la reemplace completamente. Esta sudadera por lo regular no suele ser desechable, por lo regular suele ser, en este caso, reutilizable, se debería lavar continuamente. Entonces, va a ser muy importante que nosotros expliquemos al trabajador que ellos debe retirarlo, debe lavarlo y debe ponerlo. Por lo que el trabajador debería tener mínimamente 2 sudaderas. Bien, ahora, los cascos deben reemplazarse de acuerdo a las sugerencias del fabricante. Normalmente cuando uno compra cascos, el fabricante te dice, estos cascos tienen una durabilidad de 5 años, de 10 años, de 20 años. Es importante que tú tomes en cuenta de que dependiendo de lo que te dice el fabricante, tú deberías hacer el recambio del casco, porque este no es que te vaya a durar toda la vida, no te va a durar toda la vida. De alguna u otra manera, el casco te va a durar por un periodo específico que no va a ser 1 año ni 2 años, pero una vez que se cumple el periodo correspondiente, este casco debe ser bien reemplazado. Bien, ahora, ¿qué más te dice? ¿No tienen fecha de vencimiento? No, no tienen fecha de vencimiento, pero total, ¿no me dice que no debo reemplazarlos? Sí, o sea, no es que el casco se vaya a vencer, no es que te diga de tal año a tal año, pero algo que sí pasa es que con el uso, con el desgaste, por ahí el casco que se deteriora, se despinta, se rompen las ligas, se cae la visera, se araña, se raspa. Por eso es que los cascos deben reemplazarse según las sugerencias del fabricante. Bien, no tienen fecha de vencimiento, te vuelvo a repetir, pero sí tienen fecha en la cual deberían modificarse o reemplazarse. ¿Se entendió hasta ahí esa parte? ¿Se entendió hasta ahí? Sí, señora. Ok, higiene. Limpieza y desinfección importante si el usuario suda excesivamente. Algo importante y algo que siempre pasa con el tema del casco es que este genera las famosas dermatitis. ¿Por qué? Porque recuerda que si yo tengo el cabello largo, más que yo me coloco el casco y encima de este me da en la zona del cuello y yo sudo bastante y no tengo sudadera, entonces el sudor al acumularse me puede generar dermatitis. Por eso es importante que siempre le recuerdes al trabajador la importancia, en este caso, de que si suda continuamente, la sudadera debe recambiarla continuamente. ¿Bien? Por otro lado, que el casco no debe prestarse entre trabajadores, porque recuerda que el humor no siempre va a ser el mismo. Y también es importante que le recuerdes al trabajador que el casco se lava, se deja limpio, el casco debe mantenerse
Debe siempre mantenerse aseado correctamente y no debe estar sucio. No hay opción a que el casco esté sucio. ¿Bien? Ahora, lo que no hay que hacer, no usar el casco como si fuera un balde o una canasta. A veces pasa, ¿no? Que dicen, ¿dónde lo llevo? Llévalo en el casco. Entonces el casco va el desayuno, el celular, la billetera, van las herramientas. El casco no es un soporte o un tacho. Por ende, no le debo poner peso, porque eso podría hacer que también el tema de mi casco se deteriore más rápido. No debo pintarlo ni usar solventes, ni pegarle stickers, ni rayarlo para identificarlo. A veces dicen, yo lo voy a identificar. Agarran una tijera y empiezan a rayar el casco. Eso no se debe hacer. No le deben pegar stickers, salvo que se le pegue cintas reflectivas. ¿Qué más se dice? No se debe modificar, ni cortar, ni perforar el casco. No se debe jugar arrojándolos al aire. ¿Bien? ¿Qué más? No debemos guardar objetos personales en el espacio que hay entre las correas de suspensión y la razón. A veces, ¿qué pasa? ¿No? Algunos trabajadores, incluso porque a mí me ha pasado, ponen el celular adentro de la correa y se ponen el casco. Y eso no solamente es un riesgo, es un doble, triple, cuádruple, quíntuple riesgo. Porque si a mí me cae algo, ¿qué va a pasar? Que antes se va a golpear antes de mi cabeza el celular. Y después el celular y el casco van a impactar en mi cabeza. Por eso es importante que tú siempre le recuerdes al trabajador que no debe haber nada colocado encima o dentro de ese casco. Y por otro lado, algo que no debes hacer, bien sencillo, no usarlo. No debes dejar de utilizar tu casco. No porque, ¡ay, me olvidé! No, no te olvides, porque de lo contrario te puede caer hoy día un ladrillo y te puedes romper la cabeza. Entonces, importante, para no tener accidentes, no te olvides que tienes que utilizarlo. ¿Sí? Hasta ahí. ¿Dudas o preguntas con protección craneana? ¿Se No, entendió? licenciada. ¿Sí? Ok. Hablemos entonces ahora de nuestros piecitos, nuestros pies. ¿Cuán importantes son nuestros pies? Nos ayudan a caminar, a mantenernos con un buen soporte y a todo durante todo el día. ¿Bien? Vamos a ver, ¿qué hacemos con nuestros pies? Le ponemos un zapato con punta de acero. Acuérdate que yo te había dicho que no todos los trabajos necesitan una punta de acero. ¿Por qué? Porque la punta de acero es, en este caso, conductora ¿de qué? De electricidad. En el caso de aquellas personas que realizan trabajos para electricidad, tienen que utilizar zapatos con punta sintética. Bien, para trabajos con electricidad que básicamente estén aprobados en ambos casos por el ANSI Z41.1. Bien, ello lo que me asegura, lo que alega básicamente es todos los tipos de calzados existentes para trabajos de seguridad, ya sean eléctricos o eléctricos. Ahora, importante, se usan actividades donde los objetos pesados pueden caer en los pies, ya sean martillos, ya sean combas, ya sean ladrillos, ya sea cemento, todo aquello que puede caer en mis pies. O también aquellos lugares donde cualquier material puede traspasar la suela. Bien, por ejemplo, ¿no? Mira acá la imagen, esta persona está caminando y mira los clavos cómo están. Bien, ahora, algo importante es que los calzados de seguridad están destinados al uso individual. Los calzados no se pueden prestar. No es que yo hoy día le toca a Juanito y mañana no. Entonces, Juanito lo usa hoy día, Pepito lo usa mañana. No, los calzados no se pueden prestar porque recuerda que de igual manera hay un tema de humor. Entonces, los zapatos, o en este caso de seguridad, poseen la punta reforzada con la estructura de acero que básicamente debe proteger al trabajador por un equivalente de energía de 200 joules en el momento del choque y frente a la compresión estática bajo una carga de 15 kilos. ¿Bien? Es importante que tengas en cuenta de que el calzado de punta de acero es un calzado preventivo. ¿Bien? Si bien puede puede llegar a pasar que pueda de repente aplastar un poco o pueda traspasar un poco, bien, no es que te vaya a pasar a mayores, es un calzado preventivo, bien, yo no voy a ir, yo voy a hacer mi truco de magia y voy a caminar encima de los clavos, no, tampoco así, ¿ya? Luego tienes las botas de Heves o de goma que son utilizadas básicamente en ambientes húmedos o para sustancias químicas. Y los zapatos de botas dieléctricas que básicamente no tienen partes metálicas. Entonces, no te olvides que unos son zapatos de seguridad, otros son botas de Heves y otros son las famosas botas dieléctricas.
Cada uno, bien, va a realizar trabajos diferentes. Y cada uno, por ende, está destinado a lugares diferentes de trabajo. No son lo mismo, ¿sí? Mira acá. Deben ser desechados cuando la planta pierde las propiedades, el zapato, en este caso, está despegado, está descosido, o cuando por el constante uso tiene rajaduras o cortes. Mira esto de acá, ¿no? Mira los pasadores, mira cómo están todos sucios, están todos rajados, por acá están medio rotos. Cuando eso pasa, hay que cambiarlo automáticamente, ¿sí? ¿Preguntas hasta ahí con el tema del calzado? ¿Se entiende hasta ahí el tema del calzado? Sí, licenciado. Bien, pasamos a las manos. Sí. Mira cuántos guantes hay, un montón. Para protegernos las manos, básicamente tenemos los famosos guantes, manoplas o envolturas adhesivas. Bien, tenemos también protectores de dedos o protectores de pulgares o protectores de almohadillas, así como diferentes protectores para las muñecas completas y para los brazos completos. Eso quiere decir que existen una serie de protecciones. Cuando nosotros utilizamos, en este caso, trabajos en medios secos para cargar peso o con estructuras metálicas, normalmente se suelen utilizar estos guantes de cuero que por lo regular tienden a ser bastante rígidos. Suelen ser un poco incómodos, sobre todo para hacer estos movimientos, pero realmente ayudan a que nosotros podamos, en este caso, cargar o manipular, en este caso, las herramientas de manera mucho más sencilla. Tenemos también los guantes aluminizados. Estos son cuando vamos a trabajar en altas temperaturas. Es decir, vamos a hacer trabajos en frigoríficos, vamos a hacer trabajos en cámaras de hielo, cámaras de frío. Normalmente se utilizan los aluminizados. Los guantes de látex, ¿bien? Normalmente se trabaja cuando tenemos medios húmedos, con grasas o con polvo, ¿bien? Tenemos dos tipos de guante de látex. Podemos tener el látex completo como tal o tenemos los guantes de tela que tienen, en este caso, las palmas de látex. ¿Son válidos? Sí, son válidos. Puedes utilizarlos. Algo importante es que estos guantes normalmente tienen la superficie bastante rugosa, ¿bien? No es una superficie plana. Guantes dieléctricos. Se usan para trabajos de energía. Estos guantes, por lo regular, tienden a ser bastante acolchonaditos. En la zona de las manos tienden a ser bastante acolchonados. Y en las partes distales, es decir, en las partes de abajo, suelen parecerse a un guante común, a un guante de gel. Pero en la parte de arriba sí tienen el medio aislante. Y algo importante es que si tú te percatas, tiene este medio de seguridad, que puede ser con carrilla, es decir, como un cierre o como un corredor para básicamente ajustarlo, o puede ser con pega. En este caso, este trabajador, por ejemplo, algo que está haciendo mal es que no lo ha ajustado. Debería haberlo ajustado, pero tienes estos dos, con carrilla o tienes con velcro, que en este caso te sirve para que puedas ajustarlo lo más que puedas a tus muñecas. Bien. Algo importante, yo te voy a dejar toda esta información para que tú la puedas revisar, así que no te preocupes. Luego la vas a poder ver a detalle para que en este caso te familiarices de igual manera. Vamos a protección para el cuerpo. Es obligatorio que todas las personas que en este caso están trabajando en alguna fábrica o operaciones tienen que tener ropa protectora. Bien. Algo importante, tenemos diferentes tipos de protección. Por ejemplo, tenemos los famosos chalecos. Normalmente, las personas que son operativas o administrativas utilizan chalecos naranjas o colores neón. ¿Bien? Aunque de repente algunos se preguntan, ¿no? Ay, pero verde, fosforescente, amarillo, fosforescente, naranja, fosforescente, ¿qué colores tan fuertes? Sí, se utilizan básicamente para que te vean. Porque de lo contrario, si tú vas con chalecos azules, chalecos cremas, chalecos blancos, no te van a ver. En plantas industriales muy grandes, normalmente colores muy fuertes, como por ejemplo estos que yo tengo aquí, estos colores fuertes son los que sí se van a ver. Pero mira, si yo uso blanco o uso estos colores fuertes, ¿cuál de ambos ves más? ¿Cuál logras observar con más detalle? ¿Este de colores o este blanco? El de colores, ¿verdad? Es más notorio. Lo mismo pasa en los puestos de trabajo. Es más notorio el de colores y por eso es que se usa de esta manera. En cuanto a lo que son los delantales, no todos los trabajos usan delantales. Sin embargo, aquellos trabajos que sí lo utilizan, tienes que recordar que estos delantales tienen que ser, o por lo regular, tienen que llegar hasta, bien,
hasta la parte de los pies. Deben cubrir en su totalidad a fin de que el trabajador no se vea expuesto. Bien. Encontramos también, por ejemplo, las chaquetas. Normalmente las chaquetas tienen un solo molde, tienden a ser bastante grandes, tienden a ser bastante anchas y no tienen moldes ni para mujer ni para hombre, sino que básicamente lo que buscan es la protección como tal. Algo importante es que todas las chaquetas que se utilicen para trabajos tienden a tener cintas reflectivas con la finalidad de que podamos observar al trabajador. De igual manera se utilizan colores bastante fuertes, pero se les incorpora la cinta reflectiva. ¿Hasta ahí tienes alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Todo claro? Bien. Sí. Ya ahora los mamelucos. Tenemos los mamelucos completos, en este caso que también se utilizan, y tenemos los trajes de cuerpo. Normalmente los mamelucos son para aquellos trabajos que son trabajos comunes y los trajes de cuerpo normalmente son para aquellos que utilizan trabajos con ciertas características como por ejemplo, yo voy a trabajar en este caso con radioactivos, con agentes ionizantes, ¿bien? O con material, en este caso, material nuclear, incluso que voy a trabajar por ahí, que voy a necesitar utilizar estos trajes que sí se desechan. A diferencia de los mamelucos se pueden lavar, se pueden reutilizar, pero los trajes de cuerpo tienden a ser todos desechables. Ok, ahora, ¿para qué usas ropa protectora para el cuerpo? Para proteger tu piel. Acuérdate, ya te dije, tus miembros superiores, lo que está expuesto es esta parte. Entonces, tú lo que tienes que utilizar son, en este caso, todo lo que sea manga larga, porque si tú no te pones manga larga, lo más probable es que te generes una dermatitis, te generes lesiones, ¿bien? Algo que tienes que tener en cuenta es que te puedes lesionar, ya sea por penetración, porque te puedes hincar. Permeabilidad, porque en este caso hay lugares o hay zonas, en este caso, que pueden evitar que sea muy permeable. Y por degradación, porque finalmente te estás exponiendo a ciertas sustancias o ciertos agentes. Entonces, es muy importante que recuerdes que la protección para el cuerpo también tiene que darse de manera adecuada, porque de lo contrario, te puedes ver envuelto en algún problema de la piel. Ahora, importante, utilización correcta del EPP, instrucciones de uso y tiempo de uso. Protección efectiva versus sobreprotección y comodidad en el uso. Ya te mencioné, los EPPs no suelen ser para nada cómodos, suelen ser bastante incómodos, pero no tienes una balanza, no puedes decidir, siempre va a primar la seguridad del trabajador. Otros son las preferencias y necesidades. Algo que sí es importante es que el empleador es quien va a decidir qué tipo de EPP va a comprar. Obviamente, en las empresas mucho más grandes vamos a tener mucho más gama para poder escoger diferentes proveedores y en empresas un poco más pequeñas vamos a tener una menor gama de poder escoger, ¿de acuerdo? Diferentes tipos de EPP o diferentes costos. Eso no significa que porque la empresa tenga menos presupuesto va a comprar EPPs que no funcionen, sino que de repente no podemos, o en las primeras veces que se tenga el EPP, no vamos a utilizar equipos de gama alta. ¿Bien? Limitaciones físicas del usuario. Algo importante también a considerar es aquellas habilidades diferentes que puede tener tu trabajador. Bien, eso siempre tienes que revisarlo antes de que tú compres un EPP para saber si realmente va a funcionar. Porque puede ser que de repente en vez de funcionar le genere algún otro malestar al trabajador. Luego, clima y condiciones de trabajo, compatibilidad con otros EPPs y cuidados y recomendaciones en la higiene y el mantenimiento del EPP. Algo importante, como ya te he mencionado en todos los puntos, es que los EPPs son necesarios que se limpien, que se mantengan, en este caso, aseados, que estén resguardados, que estén lo más, en este caso, adecuadamente conservados posible. Bien, entonces, conclusiones. Respetemos y cumplamos todos aquellos procedimientos relacionados a la prevención y control de la seguridad y salud ocupacional. 2. Utilicemos correctamente los EPPs en todo momento. Tenemos que ser conscientes que no usar los EPPs nos va a exponer y que finalmente si utilizamos un EPP dañado, nos estamos poniendo nosotros mismos en riesgo. Y no te olvides que si tú tienes dudas, consultas, algo no te queda claro, no sabes cómo usar, para qué sirve tu EPP, pregúntalo. Es importante que tú preguntes, porque si tú no preguntas y no sabes qué es lo que vas a utilizar, lo más probable, como te digo, es que pequemos, en este caso, por
no saber y nos podemos accidentar o nos podemos dañar simplemente por estar desconociendo alguno de nuestros equipos. Bien, hasta aquí. ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿Todo claro está esta parte? Sí, todo claro. ¿Alguien alguna pregunta de repente que no haya quedado claro o todo se ha explicado de manera detallada y han podido comprender? Sí, licenciada. Muy bien. Ok. A ver, me parece que en el chat hay preguntas. Vamos a ver. No, no tenemos preguntas. Bien. Entonces, hemos llegado a la parte final de nuestro curso. Bien, esperando pues que todo haya sido o que todo se haya explicado realmente de manera adecuada para que ustedes lo hayan podido entender. Entendiendo también, pues, ¿no? De que salud ocupacional es un campo bastante grande y que poco a poco podemos ir aprendiendo un poquito más de cada una de las normativas y de aquellos criterios que ayudan a que nuestros trabajadores estén finalmente seguros, ¿sí? Ok, tenemos ya la